Personalidad, un maestro muy reconocido, porque es el nuevo presidente del FONDEP, que es un fondo de desarrollo de la educación que tenemos en el sector. Y bueno, y su nombramiento, su designación como presidente responde a una prioridad que queremos darle en la gestión, y es trabajar con los maestros. No hay política educativa que se haga sin los maestros. Tenemos que hacerlos con ellos, involucrándolos, y vamos a trabajar muy fuerte la línea de innovación, de buenas prácticas. No quedarnos en lo que nos falta como maestros, sino valorando, recuperando, dándole valor a la buena práctica docente. Entonces vamos a trabajar toda una línea de innovación desde el FONDEP con el Ministerio de Educación para financiar proyectos de mejora pedagógica en la gestión, en el ámbito de la convivencia, aquellos maestros que ya vienen destacando en sus regiones. Y creo que es con la presencia del profesor Juan, es una oportunidad para poner en valor esas buenas prácticas, esos maestros innovadores que hay a lo largo y ancho de todo nuestro país. Antes de darle la palabra al profesor Cadillo, quisiera que me confirme una cifra que he leído por ahí que me ha llamado la atención. Han aumentado en 300% el monto de este fondo, ¿eso es verdad? Sí, era un fondo anualmente muy pequeño, no llegaba al millón, y en realidad vivía mucho y vamos a seguir también apalancando fondos de la empresa privada. También acá una invitación a aquellas empresas que por responsabilidad social quieran destinar sus recursos a financiar proyectos de innovación de maestros. Esa es una vía, pero desde el Estado en realidad era muy poco. Este año estamos destinando cerca de 10 millones para financiar innovación, que no solo es nuevas innovaciones, ya lo explicará el profesor Cadillo, sino también maestros que ya vienen haciéndolo, y en realidad lo que vamos a financiar es que extiendan su innovación, que compartan con otros maestros, porque no hay mejor estrategia que la que es de maestro a maestro. Los maestros sabemos que aprendemos mucho en esa interacción, viendo lo que el otro modela, lo que el otro ha hecho, y creo que hay que viralizar las buenas prácticas, la innovación en educación, ¿no? Y ese es un poco el propósito, y por lo cual la presencia de Juan Cadillo nos alegra muchísimo y nos da mucha expectativa. Profesor Cadillo, dispondrá usted de un enorme presupuesto aumentado notablemente. Prioridades, por favor, usted que conoce el terreno como pocos maestros en nuestro país. Bueno, en efecto, muy contento por la designación. Es un gran reto. Tenemos en cartera financiar 120 proyectos ya ganadores. Eso significa que vamos a coger de los concursos ya ganados por maestros a lo largo de estos años, tanto en las regiones como a nivel nacional, y también seleccionados por el FONDEP. Se va a financiar 120 proyectos. Vamos a escoger de estos 120, 20 maestros que van a ser esos maestros cuyas prácticas son muy buenas y excelentes. Los vamos a preparar para que justamente recorran todo el país. Eso significa que vamos a ir compartiendo las experiencias, algo que es muy importante, porque por lo general los maestros tienen muy bonitas experiencias, pero todas ellas se quedan dentro de sus aulas. Entonces lo que queremos es sacar justamente y exportar conocimiento. O sea, al final lo que queremos es que estos maestros logren representar a nuestro país, pero fundamentalmente que nuestras prácticas, que son innovadoras y detectadas ya por el Ministerio de Educación, por el FONDEP y por otras organizaciones, realmente sean replicadas, algo que es importante. ¿Nos puede explicar, profesor, un ejemplo de alguna de esas prácticas que pretende apoyarse y que pretende digamos, extenderse a otros colegios? Claro, con gusto. En realidad, por ejemplo, tenemos a una maestra en Tacna que le llaman la maestra cartonera. ¿Por qué? Porque justamente ha logrado reciclar, pero en función de eso ha creado libros con sus estudiantes. Entonces estamos abocados a la producción de textos, a la lectura también, pero a la vez al reciclaje, que es un aspecto muy importante que tenemos. También no solo nos quedamos con esto, con ya las prácticas, sino que también estamos colocando un semillero. Vamos a financiar en este año 50 proyectos bajo un concurso, porque es importante resaltar la importancia de la creatividad. Es decir, los maestros son muy creativos, pero es necesario también entender que estos maestros tienen que aprender a sistematizar sus prácticas. O sea, no es suficiente con que tú desarrolles una práctica y te la quedes dentro de tu colegio o con la justa con tu comunidad. Lo que queremos es justamente que cada sol que vamos a invertir en este aspecto, realmente ese sol obtenga un tipo de retribución social, pero en función del conocimiento. Eso significa que estamos preparados para sistematizar esas prácticas, algo que hasta ahora no ha sucedido. Por lo general se reconoce a los maestros, de repente se escribe algún artículo sobre sus producciones, pero eso queda
simplemente relegado, casi nadie lo lee porque no hay una difusión. Lo impresionante, y por eso lo del fondo me parece increíble, alguna vez me ha tocado ser con muchísimo orgullo jurado en el concurso que hace Interbank del maestro que deja huella, sí, claro. Y recuerdo una señora, por ejemplo, que trabajaba con personas de la tercera edad para alfabetizarlas, cosa que me parecía una tarea titánica, pero para lograr convocar a los alumnos, porque son personas que no quieren reconocer, que no, les da vergüenza, que no quieren reconocer que son analfabetas. Ella además había generado una combinación entre un taller para generar, digamos, temas laborales, para que aprendieran a hacer muñecos, peluches, canastas, y de paso ahí les enseñaba a leer y a escribir. Lo impresionante era que esta mujer lo hacía sola. Que los materiales, cuando le preguntamos, ¿y de dónde saca los materiales? Y me dice, me tomo mi bus de Cerro de Pasco y saco un poco de mi sueldo y voy a Gamarra y compro los materiales. Y uno era como, ¿no? Se le encogía el corazón porque hacía una labor impresionante, pero lo hacía sola. ¿Qué iba a cambiar como para una profesora como ella, por ejemplo, con un fondo como este, ¿no? El Ministerio de Educación, el mensaje es: el Estado se pone al costado de ese maestro innovador, de ese maestro creativo, de ese maestro, de esa maestra emprendedora. Creo que ese es el mensaje importante, porque efectivamente vemos historias como las que tú cuentas, o vengo, por ejemplo, hace poco de Cajamarca, estuve hace unas semanas y comentábamos con Juan una experiencia que ambos conocemos, de un maestro que está haciendo un trabajo absolutamente innovador de hacer trabajo colegiado. O sea, no hay un profesor haciendo clase, un profesor en aula, sino de a dos. Uh-huh. Se han juntado, están haciendo proyectos, se han integrado una metodología totalmente distinta, y creo que también el mensaje es: va a haber un fondo, pero creo que lo más, el recurso de hecho siempre es valioso, pero lo más importante es: vamos a promover efectivamente la autonomía pedagógica, que el maestro se sienta en la libertad con el marco que nos da el currículum, las políticas, que no sienta una camisa de fuerza y más bien sienta toda la creatividad y la libertad y el respaldo del Estado y del Ministerio de Educación y del FONDEP para poder iniciar actividades que reviertan en el aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los adultos, por ejemplo, en esta experiencia que tú cuentas muy bien, Patricia. Entonces, poder ir avanzando en general a crear una cultura de innovación que existe, que está en las bases, está en las redes de los maestros, en los colectivos, pero que no creo que lo hemos puesto en valor y le hemos dado las luces suficientes. Queremos hacer eso porque así como generalmente pues escuchamos las malas noticias, ¿no? Entonces nos hemos propuesto colocar las buenas noticias en educación, y esas buenas noticias están en las aulas. Felicitaciones a ministra y profesor por la iniciativa y profesor su trayectoria, su currículum nos ha dejado impresionados a todos. Yo lo que les quería preguntar era cómo pasamos digamos, del fondo a normalizar estas iniciativas. O sea, ¿en qué momento deja de ser un experimento o un laboratorio de innovación y se incorporan estas innovaciones a la práctica, a la educación regular, digamos? Lo cual nos confronta con un dilema de la innovación no pedagógica, sino en general. O sea, en las empresas sucede lo mismo. ¿En qué momento? Porque siempre es difícil incorporar cambios en una cosa que funciona, y acá en materia de educación pública estamos hablando pues de una maquinaria gigantesca, ¿no? Bueno, en realidad para aplicar un conjunto de principios pedagógicos de parte del Ministerio tienen que haber evidencias de su efectividad, y esas evidencias muchas veces como maestros no hemos logrado porque no tenemos suficientes recursos para tomar diferentes pruebas a lo largo del tiempo y decir esto sí funciona. Entonces lo que estamos generando a través de financiar ya proyectos seleccionados, sabemos que son ganadores, es que vamos a registrar y vamos a empezar a trabajar justamente en esas evidencias. Entonces todo esto es parte de un proceso. Si no hacemos o no registramos las evidencias, si no tenemos esos indicadores que nos digan esto sí funciona, entonces lamentablemente no podemos aplicarlo de manera masiva. Entonces ese es el objetivo en un primer plano, tener esas evidencias. Luego pues viene el segundo punto, es que este fondo no solo va a ser de 10 millones de soles, sino que a lo largo del tiempo tiene que incrementarse, y para eso no solo está el sector público, sino también es el sector privado. Bueno, pero ¿cómo podemos dar esa seguridad al sector privado de que las cosas funcionan? Noticia. No se sorprende que muchos maestros que pueden estarnos escuchando en el recreo de las clases que dan, en Ancash, natal suyo, o en otras regiones del país, contacten rápidamente al Ministerio de Educación y al profesor Juan Cadillo para beneficiarse de ese fondo generosamente ampliado por el Ministerio de Educación y, por lo que oímos, también por el sector privado.
Muchas gracias por su presencia y mucho éxito con el Solamente trabajo. para finalizar, efectivamente la convocatoria, estar atentos los maestros a la página web del Ministerio de Educación, del FONDEP, va a salir la convocatoria y en realidad esta es una oportunidad para que los maestros, las maestras puedan mostrar ese trabajo valioso que están haciendo en sus aulas y justamente con este ánimo que bien se señalaba, ¿no? La innovación tiene que extenderse, tenemos que generar una cultura, no puede ser solo una isla, estamos comenzando, de hecho hemos ido progresivamente, tenemos ya una base de datos, pero lo que quisiéramos hacer es que estas buenas prácticas también se difundan, de modo que un maestro que tiene la intención pueda mirar en un referente anterior de otro maestro que hizo algo similar e ir mejorándolo, ¿no? Creo que tenemos que, y ayer conversábamos con mucho entusiasmo con el profesor Juan Cadillo, decíamos, tenemos que hacer maestros de exportación, tenemos que sentirnos orgullosos también de nuestra educación y creo que hay que ponerle mucho entusiasmo, pero también mucho apoyo y respaldo y comenzar a confiar los maestros en nuestras capacidades. Los maestros sí podemos, los maestros podemos crear, podemos innovar y creo que un ejemplo de ello es Juan Cadillo y una cantidad de miles de maestros innovadores. Es la prueba viva que nos ha traído claro que usted. sí. Muchas gracias, ministra Flor Pablo y profesor Juan Cadillo. Les deseamos el mejor de los éxitos en el uso de este Fondo por Educación Peruana.